¿no es cierto? Acá hay un tipo de usuario, otro tipo de usuario, un tercer tipo de usuario. Y no hay discriminación con ninguno. Los tres son de la misma categoría, del mismo nivel y de la misma importancia. Pero la pregunta es ¿por qué este usuario prefiere este producto? ¿Por qué este usuario prefiere este producto? ¿Por qué se identifican con la morfología, con el material, con el uso? Pasa con todos los objetos, pasa con la ropa, pasa con los celulares, pasa con lo que traen puesto, pasa con el vestuario, pasa con la forma en que se visten, porque ustedes cuando se visten en la mañana, cuando se levantan, no toman lo que encontraron y se lo ponen. Sobre todo las chicas diseñan su imagen, porque está ligado a la personalidad. Todas esas variables tienen que ver con el consumo. Están las variables que son las variables más importantes, que son las variables intangibles. O sea, las variables no percibidas. Olores, colores, texturas, materiales, formas. Absolutamente todo, incluso las mascarillas. ¿Yo por qué uso esta mascarilla en vez de esas que son desechables? Porque esta tiene nanopartículas de cobre que se supone que es bactericida. Me siento más seguro con ella. Pero ella se siente más segura con esa. Ustedes se sienten más seguros con desechables, ¿por qué? Porque la pueden cambiar. Todo eso está ligado a esto. ¿Y por qué esas variables son tan importantes? Porque es lo que define lo que se llaman los segmentos de mercado. Y desde esa perspectiva yo me di cuenta que puedo aportar mucho más al pensamiento estratégico de un estudiante en IDP. Porque ustedes cuando desarrollan un proyecto, cuando Sofía desarrolló su empresa Atria, hizo lo que se llama un plan estratégico, o sea, ¿quién va a ser mi cliente? En IDP se le llama usuario, en esta asignatura se le llama factor humano. Todas esas variables tienen importancia para poder definir cómo yo voy a orientar el desarrollo de una idea. Ahora, el curso es una particularidad de la formación de la carrera que permite comprender los conceptos fundamentales que rigen el comportamiento fisiológico del cuerpo humano. ¿Y por qué digo fisiológico? Porque como se llama factor humano, yo tengo que entender la biomecánica, las leyes biomecánicas del cuerpo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo empezara a caminar así? Con el pie chueco. ¿Qué pasaría? En el tiempo. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? Exacto, se atrofia. ¿Por qué se atrofia? Cualquiera de ustedes puede apoyar. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa con los huesos? Se deforman. Se deforman. ¿Ustedes saben de que el hueso tiene la misma estructura del cabello humano? Si ustedes toman un cabello humano y lo ven en un microscopio o en un lente de alta resolución, se van a dar cuenta que el cabello humano está hecho por placas, al igual que el hueso. Por eso existe un fenómeno que se llama deformación programada, que se utiliza mucho en automovilismo como estructura segura del habitáculo de un auto. Se utiliza mucho en Fórmula 1 también. Porque resulta que los huesos están hechos por capas y en zonas críticas donde hay médula, cuando reciben impacto, se quiebran o se fracturan las primeras capas y se fracturan de forma programada. ¿Por qué? Para poder absorber el impacto y evitar una lesión mayor. ¿Qué es lo que pasaría si yo todos los días hiciera esto? Contesten antes de me hablar, por favor. ¿Qué pasaría? Bueno, si fuera biónica, una biónica de titanio puede que sí. Pero ¿qué es lo que pasaría con la mano? Empezar a formar.
Claro, como callo. ¿Por qué se forma el callo? ¿Por qué se forma el callo? Exacto. Si yo me rasco acá, me va a salir una costra y después va a salir un callo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que es la reacción del cuerpo frente a un agente externo que lo agrede. Ustedes saben que los boxeadores entrenan así para poder tener mayor masa ósea en la mano y por lo tanto que el impacto del golpe sea más fuerte, más duro. ¿Por qué? Porque yo al hacer eso que estaba haciendo recién, lo que genero son microfracturas en los nudillos. Al generar esas microfracturas se concentra material óseo. Y al haber mayor material óseo, físicamente, ¿cómo se llama eso? Como fenómeno físico, a mayor masa, mayor. ¿Cuál es la... ¿A quién le gustan los autos? Autos. ¿A quién le gustan los autos? ¿Cuál es la relación peso-potencia? ¿Qué es lo que es? Más liviano, más rápido. ¿Ya? Por lo tanto, si existe un equilibrio entre la relación del peso del vehículo y la potencia del motor, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Ya? Por lo tanto, volviendo al ejemplo inicial, a mayor masa, mayor fuerza. Por eso existen leyes físicas, anatómicas y psicológicas que impactan ¿en qué? En el funcionamiento del cuerpo. Porque esta máquina, la que todos ustedes tienen y que somos parte de ella, que somos uno, es realmente una maravilla. Y es cierto, lo digo desde el buen sentido de la palabra, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que ustedes quieran desarrollar, todo lo que quieran lograr, se puede hacer. ¿Cuál es el aporte al perfil de egreso? Esta asignatura define e implementa condiciones de usabilidad de la calidad en el desarrollo de productos y servicios. Interpreta cualitativamente el contexto cultural, industrial y comercial del producto o servicio que desarrolla. Que esto ustedes ya lo han visto en taller. Trabajar con la ambigüedad. Esto es sumamente importante. ¿Qué es trabajar con la ambigüedad? Ya, pues, ayúdeme. ¿Cómo descifrar un comportamiento de usuarios en diferentes tipos de ellos? Sí, sí. ¿Por qué dijo que no usted? Oiga, por favor, no se quede dormido, porque estamos al aire, lo está captando la cámara, así que por favor, sea digno. Trabajar con la ambigüedad es tremendamente importante, sobre todo ustedes, porque resulta de que la cantidad de información que tienen que manejar es tan grande, es tan alta, es tan nutrida, y los canales de información son tan grandes que no puedes administrarla toda. No se puede. Entonces, lo interesante es que tú cuando estás desarrollando un proyecto y necesitas evaluar variables, y a lo mejor te vas a encontrar con información que no te permite evaluarla. ¿Ya? Y ahí está la gracia de la capacidad cognitiva que ustedes tienen. Con los datos que tengo, puedo construir la información que falta. Eso es trabajar en escenarios de ambigüedad. Se utiliza mucho para desarrollar modelos económicos. Por ejemplo, ¿saben cuánto tiempo le va a costar a la India recuperarse económicamente de la pandemia? ¿Algún número al azar? Chile es el menos afectado a nivel mundial, en serio. Chile es el menos afectado a nivel mundial. Según la OMS, Chile va a demorar aproximadamente 8 años en recuperarse.
la India se demora 25. 25 años en recuperarse económicamente de este impacto que se llama COVID-19. ¿Y cómo logran obtener esos datos? ¿Por qué? Porque saben trabajar en escenarios de ambigüedad. Porque se llama especulación, pero dentro de la especulación hay un ámbito de incertidumbre, pero esa incertidumbre yo tengo que ser capaz de tener ciertas certezas. O sea, tú proyectas un escenario posible. Puede que suceda como puede que no, pero ahí está la capacidad del estudiante, o en este caso ustedes, de tener cierta certeza en lo que están planteando como posibilidad. Utilizar rigurosamente el lenguaje científico-tecnológico. ¿Eso a qué se refiere? Manejar lenguaje científico, como por ejemplo el que vamos a ver en esta asignatura, que está ligado a la biomecánica, a la fisiología, a la anatomía, a la ergonomía y a la... ¿Cuál? Exacto, antropometría. Siguiente. No, porque me va a contaminar. Sí. Sí, por favor. ¿Cuáles van a ser las unidades de aprendizaje? Introducción a la metodología proyectual IDP, que ustedes la conocen. ¿No es cierto? La conocen, ¿no es cierto? Claro. Eso, bien, bien. Gracias, señorita Ibarra. Usted para mí ha sido una alivio. ¿Y por qué vamos a retomar esto? Porque resulta que esta metodología es la que a ustedes les sirve para poder administrar información y evaluar datos. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esta metodología que después se enlaza con las otras unidades. En la unidad 2 vamos a ver el estudio de la biomecánica humana, una perspectiva desde el factor humano y cómo el hombre es un ser biológico. O sea, entender cómo funciona el cuerpo. Entender qué es lo que es un músculo, entender qué es lo que es un tendón, entender qué es lo que es un cartílago, entender qué es lo que es una fibra muscular, entender resistencia, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el esqueleto. Y la unidad 3, que es la aplicación de conocimientos aprendidos, o sea, una síntesis del proceso materializado en el diseño de un objeto físico capaz de integrarse a un sistema humano. Suena difícil, pero no lo es, porque eso ustedes lo saben hacer. En taller lo han hecho, pero aplicando esta visión nueva o esta visión un poco más científica de lo que es entender al usuario. Porque lo que busca es que el alumno, parece que se queda sin pila esta cuestión. ¿Aló? Para que el alumno comprenda al usuario desde la perspectiva del factor, porque ustedes son ingenieros, y el ingeniero evalúa datos, ¿no es cierto? Y el evaluar datos significa que esos datos yo los tengo que descomponer en variables, los tengo que organizar, los tengo que jerarquizar, los tengo que sintetizar, y eso me permite generar un análisis. Dentro de todas las variables, el usuario es otra más, pero llevado al escenario científico, o el conocimiento de cómo la biología del cuerpo les va a permitir tener una visión más centrada en cómo el usuario actúa en distintos contextos y de qué forma puedo determinar necesidades y plantear soluciones más acertadas. Siguiente, por favor. Por lo tanto, la primera parte del curso tiene un 20% del semestre, que esto es lo que se les va a evaluar. La capacidad para identificar variables, para estructurar un análisis, para proponer soluciones, para comunicar y fundamentar ideas. Siguiente, por favor. Esta imagen la encuentro muy buena. Es una escultura. Es la foto de una escultura. ¿En serio? La segunda fase, o la segunda parte del curso, evalúa la capacidad para manejar información científico-tecnológica o tecnológica, la capacidad para aplicar conocimiento científico-tecnológico, la capacidad para sintetizar información
aplicado en el desarrollo de un modelo físico funcional. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos referimos con eso? Que ustedes van a hacer un modelo biomecánico funcional, pero con materiales muy básicos. Y la funcionalidad también va a ser básica. Ustedes solamente tienen que demostrar un fenómeno. O sea, si usted quiere hacer un codo, tiene que hacer esto. Se hace una cadera, saber cuántos músculos participan, saber la diferencia entre tendón y músculo, saber qué músculos están participando. Por ejemplo, para que exista movimiento del cuerpo, ¿cuántos músculos mínimamente tienen que participar? ¿Cuántos ustedes creen? Para hacer esto, ¿cuántos músculos participan? Mínimo 2, uno que se contrae y otro que se elonga. Mínimo 2. Ahora, obviamente que existen movimientos donde la musculatura trabaja de forma combinada. Pero esos principios básicos tienen que manejar. Siguiente, por favor. Y el último, que es aplicación, que tiene un porcentaje más alto, donde ustedes sintetizan todo lo que aprendieron, aplican todo lo que aprendieron, para identificar variables relevantes, estructurar un análisis, manejar información científica, manejar ambigüedad. Y acá va a ser súper importante porque se van a dar cuenta que a veces los libros o los datos que tienen no los saben manejar porque les van a faltar o porque no saben qué hacer con ellos. Y ahí, en ese momento, es cuando ustedes tienen que ser capaces de discutir, de resolver, de exponer. Tengo esta duda, ¿cómo lo visualiza? ¿Cómo puedo orientarlo? Así, etc. Eso es manejar la ambigüedad. Síntesis de información, aplicación de criterios de diseño. ¿Por qué? Porque al hablar y al exponer la biomecánica del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, eso es la base de creación de una ciencia que se llama ergonomía. ¿Y qué es la ergonomía? Es la adaptación de los objetos al cuerpo. Por ejemplo, los lentes que se acaban de sacar usted. Si ergonómicamente no estuvieran resueltos, no los podría usar. Y si antropométricamente, que es el estudio de las medidas del cuerpo para la proporción, lo más probable es que en vez de permitirle ver, le dañaría la vista. Capacidad para comunicar ideas y capacidad para comunicar gráficamente ideas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda? Usted está así. Siguiente, por favor. Ya. Este esquema ustedes lo conocen, ¿no? Todos lo conocen. Todas y todos. Por lo tanto, ¿es necesario retomarlo? Es una pregunta que le hago a ustedes. Ya, ¿qué es lo que es un usuario? Señorita Arancibia. Sería la persona a la cual yo estoy como pensando haciendo por su necesidad. ¿Ya? No solamente estoy estudiando. ¿Qué es lo que es el contexto, señorita? Todo lo que rodea a sus proyectos, parte social, física. Muy bien, muy bien. O sea, el contexto es todo lo que es el escenario físico-emocional, donde se desempeñan las actividades del usuario, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el contexto de este evento? Este que está pasando ahora. La gente que está en línea también puede participar, ¿eh? ¿Sí? Ya. Ya. Por lo tanto, si tenemos claro qué es lo que es el contexto, qué es lo que es el usuario, qué es lo que es, por ejemplo, un conflicto, o qué es lo que es una actividad, ¿qué es una actividad dentro de esa metodología de trabajo?
por último inventé algo, no importa. Y no estamos grabando. Ah, ya. Pero desde allá, desde el computador de allá. Ya. ¿Y en la nube o en el computador? Debe estarlo hecho en el computador. No, en serio. Repita todo, no importa. Pero No, es que ya está así, pues sí que. Pero siempre tiene que grabarse en el computador. Porque después esto tengo que subirlo al canal de YouTube. vaya. Sí, va a YouTube. Así que mejor. ¿Ah? El semestre pasado poníamos el link en mi canal. Sí, pero yo lo grababa. Pero bueno, sigamos con esto para no perder el hilo. ¿Qué es lo que es entonces un sistema de información? ¿Qué es lo que es? Como toda la información previa que hay que obtener antes de conocer. ¿Ya? ¿Quién más? Sí, es cierto. ¿Quién más puede complementar eso? Teniendo en cuenta el contexto y eso. ¿Ya? Porque siempre como que hay que relacionar esas cosas para español el proyecto. Si no, no tendría sentido hacer un proyecto sin olvidar cómo a quién estamos llegando constantemente. Sí, está en lo correcto. Está en lo correcto. Siguiente, por favor. Siguiente. El sistema de información subjetivo es lograr de que toda la información que tú puedes obtener del contexto donde estás estudiando te sirva para poder ordenarla, jerarquizarla, administrarla y también discriminarla. Porque va a haber información que te sirve y otra que no te sirve. Siguiente, por favor. ¿Quién es el usuario? Es aquel individuo que desarrolla una actividad ligada al uso de un producto o servicio. ¿Cuál es la diferencia entre producto o servicio? Bien, bien, muy bien, exacto, eso es. Por lo tanto, el usuario posee características distintivas. Cada usuario, destrezas, conocimientos, creencias, gustos, edades, sexualidad, todo. Por ejemplo, lo mismo diseñar para un niño que para un adulto. ¿Por qué no? Que un usuario. ¿Cuál es la diferencia? Características, destrezas. ¿Esto lo puede usar un niño? O sea, sí lo puedo usar, pero ¿va a entender para qué Yo sirve? creo que ese sí, pero ese no, porque es muy grande, se va a dar vuelta y ese ya es como más de mamadera. Ya. Y de hecho, es muy cierto, lo podría asociar. Perfectamente lo podría asociar. Porque recuerden de que el cerebro humano funciona en formato de imágenes. Todo lo que nosotros sabemos, aprendemos, está asociado a imágenes. Siguiente, por favor. Por eso existe un usuario primario, secundario y terciario. El primario es aquel que tiene principalmente contacto con el objeto, o sea, es para quien fue diseñado. Si fuera una mamadera, ¿quién será el usuario secundario? Porque puede preparar el material. ¿Ya? ¿Está de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Y el terciario quién sería? ¿Ah? ¿Quién puede ser el terciario? Los abuelos que a veces lo usan y a veces no. Muy bien. Muy bien. Lo que dijo usted, señorita Ribarren, y lo que dijo usted, ¿quién fue? Señorita Godoy. Perfecto. Está atenta. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que es el contexto? Como dijo usted, es el entorno físico-emocional donde está la información que contiene y da sentido a la relación entre producto y usuario.
Da sentido a la relación entre producto y usuario. ¿Da sentido que esto un chico lo asocie a una mamadera? ¿Por qué sí? Siendo que no lo es. Ya, exacto. O sea, hay elementos morfológicos, hay elementos cromáticos, incluso hay elementos anatómicos que el chico los puede asociar con el alimento. ¿Ya? Por eso existen actividades y conflictos. ¿Cuál sería la actividad de un chico usando el producto? Tomar agua. Leche. ¿Se entiende? No. No, en el escenario científico, no, pues no es lo mismo tomar leche que tomar agua. Porque una es hidratación y el otro es alimento. Utiliza sistemas distintos. Porque el agua se digiere. ¿Y la leche? Sí. Es por la misma vía de acceso, pero ocupa sistemas distintos. Los conflictos, ¿qué es lo que son? Que se escuchaba aquí como ¿Qué es lo que son los conflictos? Decisiones A ver. ¿Qué es? que, como que en un conflicto uno tiene que optar por una u otra cosa. ¿Ya? Sí. Es como un problema, pero podría ser como algo medio difícil donde hay que decidir. Sí, la verdad que sí, desde la perspectiva suya sí. ¿Por qué? Porque resulta que el conflicto obviamente involucra una decisión porque es lo que altera una actividad. Por ejemplo, ¿cuál sería la alteración de la actividad del chico tomando la mamadera? O lo que él asocia con una mamadera. La actividad. ¿Cuál sería la variable dentro de la actividad que altera el normal desarrollo de la actividad? Por ejemplo, que estuviera hirviendo el contenido. El chico lo toma y se quema. O que estuviera muy helado, el chico lo toma y se le queda la mano pegada. Sí, puede pasar, porque no lo sabe, pues. Y el objeto no es capaz de denunciar esa condición de uso. Eso, por lo tanto, es un conflicto y por lo tanto te genera un problema. O sea, el objeto en ese contexto tiene que tener la capacidad de enunciar las condiciones óptimas de uso. Siguiente, por favor. Llegamos entonces al análisis. Tomando todas las variables, tomando todos los elementos, tomando toda la información que necesitamos, la metemos en una juguera que se llama sistema de análisis y la procesamos. ¿Y cómo se procesa? Reconocer la interpretación de los componentes de la situación potencial por medio de la definición de un problema. ¿Cuál es el problema que descubrimos ahí? la temperatura. ¿Ya? Eso. El objeto no es capaz de comunicar su condición de uso. Ese es el problema. Y por eso tomé todas las variables para poder identificarlo y plantearlo. Y eso te genera lo que se llama una conclusión de valor. ¿Cuál será la conclusión de valor? Que el objeto no es capaz de denunciar su condición de uso, por lo tanto hay que botarlo de ella. Siguiente, por favor. Y aquí pasa algo que es bien interesante porque el sistema de análisis posee lo que se llama una estructura informativa, donde yo la información la ubico, o sea, de donde saqué la información, la secuencialidad de la misma, o sea, el tiempo. ¿Y a qué se refiere con el tiempo? ¿Cómo es el proceso temporal de que el usuario use esto? O sea, desde el momento que la mamá tomó la mamadera, preparó la mezcla, la batió,
la temperatura adecuada, todo eso obedece a la secuencialidad, en este caso del uso. La categoría de información. Hay información que procede del usuario terciario, hay información que procede del usuario primario, hay información que procede del usuario secundario. Y por lo tanto la jerarquía es la misma, como lo ordeno. Todos ustedes lo han hecho en el taller. Siguiente, por favor. Por lo tanto, la estructura informativa, que es ubicación, tiempo, categoría y jerarquía, para poder entender el problema sabemos que existe un usuario, sabemos que existe un contexto donde hay actividades y conflictos, sabemos que existe un sistema de información donde extraje todo esto y un sistema de análisis el cual me permite procesarla. Porque la complejidad de un proyecto, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace que un proyecto sea más complejo que otro? ¿Cómo cuáles? La botella que, no sé, la botella sirve para transportar agua y tomar agua y quizá un termo mantiene la temperatura, sirve para tomar agua, sirve para... Te voy a apoyar esa idea. No, en serio. No me estoy burlando. Ya. Volvamos al mismo ejemplo. Ya el usuario no es un niño. ¿Qué pasa si esto no es una mamadera y es una unidad de hidratación para un astronauta que va a estar 6 meses en el espacio? Cambia todo, ¿no es cierto? Cambia el usuario, cambia el contexto, cambia las actividades, y es más, es un objeto que lo tengo que usar en otro planeta. En serio, por ejemplo, en Marte, ya que hay gente que quiere viajar a Marte, ¿cómo yo esto lo puedo adecuar en Marte? Cambia todo, cambia absolutamente todo. Por lo tanto, la complejidad del objeto no está en la metodología de análisis, están las variables que estoy usando. ¿Y cuáles son las variables? El usuario, el factor humano, más importante, la actividad, el contexto, los conflictos, las actividades, todo. Siguiente, por favor. Y hasta aquí vamos a llegar porque la solución la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, estoy un poco abajo. ¿Ah? Me ahogo con esta cuestión. Ahora, ya que estamos cerca de la hora, y algunos deben estar medio aburridos, supongo, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Van a hacer una tarea. Y los que están en la casa también, ¿eh? La tarea va a consistir en lo siguiente. Van a tomar un objeto, que por favor no sea este, señorita, por otro, pero sí un objeto simple, muy, pero muy simple. Van a tomar esta metodología, que se les pasó ahora y que ustedes ya conocen, y van a hacer el análisis completo. ¿Quién es el usuario? ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan? ¿Qué categoría de usuario? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son sus necesidades? Y por lo tanto, ¿cuál es el problema que detectan? Pero eso se va a hacer en equipo. No se va a hacer solo. Por lo tanto, hoy, mi querida señorita Pérez, conformen los grupos con los alumnos que están acá presentes en sala. O les damos 5 minutos para que se organicen, que no pueden ser más de 3 personas por equipo. Por lo tanto, por la cantidad de estudiantes parece que va a haber un grupo o un equipo de 4. Les vamos a dar esa libertad. ¿Perdón? ¿Sí? 4. ¿Ustedes 4?
Y en casa, ¿cuántos hay? Acá hay 4. Po. No, a ver, hay 1, 2, sí. Sí, son cuatro. ¿Ya? Sí. Tengo entendido que son 16. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá respecto a lo que hay que hacer? ¿Dudas? ¿Ninguna? O sea, hay que presentarlo ¿cómo? ¿En un papel? ¿O? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Esta parte la vas a exponer tú. Ya, tenemos esta ficha con 5 columnas para que son todos los elementos que está hablando el profe hace un ratito. Tendríamos el producto, el contexto, los usuarios, conflictos y problemáticas. Entonces la idea es que en el producto puedan describir cuál es su morfología, su material, su uso. En el contexto, todo lo que habían hablado recién, que vendría siendo contexto físico, contexto emocional, político, científico. Y los usuarios también separados en usuario primario, secundario, terciario, con todas las características que deberían cumplir o que son también relevantes para el uso del producto. En los conflictos, todo lo que también tiene que ver con la relación entre el uso del producto y el contexto en el que se encuentra tanto el producto como el usuario. Para luego finalizar como en el condensado de todo esto que vendría siendo la problemática. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo donde está una cuchara. Hecho todos los procesos anteriormente mencionados, hay una propuesta de rediseño en la que la idea es que puedan implementar soluciones a todos estos conflictos y a la problemática que generaron, para luego poder hacer un análisis de la funcionalidad, usabilidad y cómo esto soluciona la problemática. ¿Alguna duda? La propuesta que ustedes van a hacer como equipo, como grupo, es gráfica. No tienen que fabricar. Eso va a ser la siguiente sesión. La sesión de los próximos lunes. Ustedes van a exponer, van a presentar el trabajo. Y después, presentar las soluciones. Cada equipo va a tomar la decisión de cuál de las 4 soluciones, en el caso del equipo de ustedes, es la que mejor es capaz de solucionar el problema. Esa la llevan a un modelo físico demostrativo. ¿Perdón? Entonces la primera parte es grupal y la propuesta de rediseño es una cosa. Digamos que sí. Digamos que sí. Pero por favor, es súper fácil. Después de esas 4 que hacemos cada una, decidimos entre nosotras cuál presentar como del grupo. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Profe, no se escuchó muy bien la última parte acá. Así que estaba lejos de... ¿Ahora sí? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ya, cada equipo o cada grupo va a solucionar gráficamente el objeto el cual ustedes analizaron. ¿Ya?
¿Me escuchas bien, Catalina, no? Sí. Acto seguido, en la siguiente sesión, cada equipo va a tomar la decisión de cuál de las 3 o 4 propuestas que se presentaron soluciona mejor el problema. ¿Ya? Ok. Para posteriormente fabricarla con materiales básicos. Porque vamos a hacer un modelo físico demostrativo, no es funcional, es demostrativo. La condición A del objeto y cómo fue rediseñada a partir de este ejercicio. ¿Ya? Sí. Eso es todo. Gracias. Bien. Hay una sola cosa que me falta por exponer, que eso está publicado en el aula, pero lo voy a poner igual, lo voy a exponer igual, que es... Perdón, ¿qué dije? ¿Ah? Ah. Ya, ¿eso se puede poner en pantalla completa? Ya, esto que ustedes están viendo acá, para que se puedan orientar, no tienen que leerlo ahora, por favor, pero es la planificación del curso durante todo el semestre. ¿Cuántas clases va a ser el primer módulo, el segundo y el tercer módulo? ¿Por qué es importante tener esto y que ustedes tengan conciencia de que existe, que lo puedan leer, por si existe alguna duda, por si tienen algún problema, por si de pronto no tienen acceso a alguna información importante, lo pueden denunciar o me lo pueden decir a mí o a Sofía para solucionarlo rápidamente. Esto va a estar publicado en el aula. ¿Ya? También cautelando el desarrollo de las asignaturas que ustedes tienen este semestre, como pueden ver, el 10 de diciembre, perdón, el 13 de diciembre se publica la nota en el SIGA. Pero el proyecto se entrega el 29 de noviembre, el proyecto final. ¿Por qué? Porque resulta que siempre tenemos problemas con otras asignaturas que se juntan, que hay conflictos, no vienen a clases, se estresan, algunas se deprimen, que es muy cierto que pasa eso, entonces cautelando un poco esa situación, vamos a terminar en esa fecha. Además que solamente tenemos sesiones una vez por semana, no es un taller que son 2. Dicho esto, les agradezco la presencia, la atención, la participación, tanto los que están acá en sala como aquellos que están en sus casas, aquellas que están en sus casas. Cualquier consulta se nos puede hacer llegar por mail a Sofía o quien habla y nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora. Profe, perdón. Señorita Godoy. Entonces tenemos que hacer grupos, ¿no? ¿Ah? Tenemos que hacer grupos, ¿no? Perdón, no lo entendí bien. Entonces tenemos que hacer grupos para hacer la tarea. Sí. Ya. Ustedes lo tienen que conformar. Bien, pues alumnas y alumnos, les agradezco la presencia, están en libertad de retirarse si lo desean.